interesante, ¿verdad? Todo lo que nos habla la palabra de Dios acerca de este libro, el libro de los orígenes. Es un libro fundamental en toda la enseñanza de la Biblia, ¿verdad? Porque de ahí parte toda la semilla que se va corriendo por toda la historia bíblica. Y pues vamos a orar y vamos a comenzar. Le voy a pedir que busque sus Biblias, Génesis 4, 25 y 26. Oramos y comenzamos el estudio. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora pedimos, Señor, que tú nos hables y que nos abras al entendimiento, Señor, para que podamos nosotros darnos cuenta cuán bendecidos somos de conocerte, cuán privilegiados somos aquellos que te tenemos por Dios y por Padre. Háblanos en esta hora, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en este capítulo 4, ¿verdad? Desde el inicio podemos nosotros darnos cuenta cómo comienza a relatarnos la Biblia, la historia de Caín y sus descendientes. Cómo desde el 21 hasta el 24, ¿verdad? Porque leímos ahorita el 25, este hombre Caín, que fue un hombre que se rebeló contra Dios, fue un hombre que caminó en contra de Dios. Y aquí en este capítulo 4, nosotros vemos cómo sus descendientes se comienzan a multiplicar y empiezan a tomar posesión de la tierra en donde moraron. Y aquí podemos ver algo interesante, la primer civilización que se expandió sobre la tierra, la cual formó una cultura totalmente atea, una cultura que se levantó en contra de Dios y en independencia de Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo ahí se empezó a multiplicar. Versículo 16 dice que salió Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Tierra de Nod quiere decir errante. Una persona errante es una persona que no tiene propósito, una persona que vive de un lado para otro, no tiene un punto de referencia, ¿verdad? Y luego dice el 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo Enoc. Una ciudad totalmente rebelde, una ciudad que se salía de los parámetros de lo que Dios había establecido, ¿verdad? Dios le había dado al hombre la tierra para que él trabajara la tierra, pero el hombre se empezó a habitar en ciudades. Y entonces vemos cómo se empiezan a multiplicar, ¿verdad? Todos estos personajes aquí. Y pues aquí nos dicen muchas cosas, ¿verdad? Que tuvo un hijo y le llamó Enoc, fundó una ciudad. Y de Enoc dice que tuvo otro hijo, ¿verdad? Lamec, que fue el primer polígamo que hubo en la tierra, el primer caso de poligamia, ¿verdad? Y empiezan ahí a surgir, dice que Lamec tuvo dos mujeres, una se llamaba Ada y otra Sila, y dice que Ada dio a luz a Jubal, que es el padre de los ganaderos, ¿verdad? Que es los que crían ganados.
y tuvo un hermano que se llamó Jubal, que fue el padre de los que tocan flauta y arpa. Luego la otra mujer de Lamec, Sila, dio a luz a Tubal Caín. Llevaba el nombre de su abuelo, ¿verdad? Que empiezan a fabricar toda la obra de bronce y hierro, tanto artesanal como para hacer armamento. ¿Por qué? Porque ya se empiezan a pelear los hombres, ya empiezan las guerras, ¿verdad? Pequeñas guerras entre ellos, y también pues había animales salvajes, ¿no? Y en el versículo 23 y 24 lo vimos la vez pasada con la hermana Cintia, ¿verdad? Como Lamec con sus dos mujeres, pues fíjese, aquí vemos que este hombre Lamec es el primer poeta, escritor de canciones, de corridos, que se levantó en contra de Dios. Esto que viene aquí escrito, ¿verdad? Se puede decir que fue el primer hombre que, bueno, después de Caín, ¿verdad? Que se levanta y se empieza a burlar de Dios. Eso que menciona ahí, ¿verdad? Dice, si a Caín lo buscaban por 7 veces, va a ser vengado, dice, pues a Lamec por 70 veces. O sea, en otras palabras le estaba diciendo a Dios, te quedaste corto conmigo, ¿verdad? O sea, ¿cómo vemos que esta civilización atea, rebelde, se empieza a expandir sobre la tierra? ¿Usted cree en la, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? En la evolución. El evolucionismo es una ilusión. El hombre no está evolucionando. El hombre está retrocediendo moralmente. El hombre está cada vez peor, ¿verdad? Y aquí lo vemos, como, imagínense nada más el ambiente espiritual que había en la tierra con esta descendencia de Caín, ¿verdad? Que se levantaban en contra de Dios. Porque entonces vemos que ahí en el versículo 25 y 26, que nosotros leímos ahorita, hubo un alivio en el mundo espiritual. La tierra respiró, porque dice, lo vuelvo a leer otra vez, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set, al hijo de Adán y Eva, llamado Set, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Nosotros podemos ver cómo, por un lado, estaban los hombres llenos de arrogancia y de soberbia, que habían decidido vivir en la tierra independientemente de Dios. Ellos sabían, era la primera civilización de la tierra, entonces ellos estaban conscientes, ¿verdad?, que había un Dios. No eran ignorantes. Las historias se pasaban de boca a boca, de generación a generación, pero ellos, a pesar de eso, decidieron vivir en rebeldía contra Dios. Así que, por un lado estaba esta generación rebelde y por otro lado estaba la nueva generación que se estaba levantando para que se van a empezar a buscar a Dios. Imagínense la lucha espiritual que hubo en este tiempo, ¿verdad? En estos dos bandos, el bando de los rebeldes y estos hombres que se levantan y comienzan en medio de este mundo lleno de gente rebelde, empiezan a invocar el nombre de Dios. Ahora, es interesante que el nombre de Enos, Set, ya lo vimos, es sustituto, el que sustituye, ¿verdad?
Pero Enos tiene un significado muy interesante porque es hombre mortal, frágil y débil. Hombre mortal, frágil y débil. Eso significa Enos. Y esto nos muestra que tanto Set como su hijo Enos, se dieron cuenta, abrieron sus ojos y pudieron ver que eran simples mortales creados por la mano de Dios. Reconocieron que necesitaban a Dios. En sus entrañas espirituales surgió la necesidad de invocar el nombre de Dios. En muchas partes de la Biblia se mencionan los dos nombres. Hay dos nombres de Dios, ¿verdad?, que se usan mucho en el Génesis. Uno es Jehová y otro es Elohim. Ahora, en el hebreo se usa el nombre Jehová cuando se refiere a la relación que Dios tiene con el hombre. O sea, cuando Dios le habla al hombre, cuando Dios le extiende su misericordia, ese es Jehová. Así se presenta. Pero el nombre de Elohim lo usa la Biblia para referirse a la relación que el Dios creador tiene con su creación. Es por eso que en Génesis 4:26 la Biblia dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová significa el autoexistente, el eterno. Yo soy el que soy, aquel que existe desde la eternidad, aquel que ha existido en el pasado, que existe en el presente y que existirá en el futuro, ¿verdad? Cuando los hombres se dieron cuenta que eran frágiles, mortales como Enos, comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando los hombres se dieron cuenta que no podían vivir en esta tierra independientes de Dios. Esta invocación a Dios comienza en la tierra hasta la tercera generación. Entonces fue que, así como en aquel tiempo y ahora, ¿verdad?, nosotros estamos exactamente en la misma situación que ellos. O nos rebelamos contra Dios y decimos: Dios, no te necesito, yo voy a vivir mi vida como me da la gana, voy a ir y venir y no necesito preguntarte a ti absolutamente nada. O como Enos y Set, nosotros nos damos cuenta que somos simples, mortales, finitos, nos salimos a la calle, ¿verdad? Nos sucede un accidente y cuando menos nos imaginamos ya no estamos en este planeta. Somos tan vulnerables, somos tan frágiles que nos es imposible vivir en esta tierra sin la ayuda soberana de Dios. Es una arrogancia absoluta aquel que vive en esta tierra y quiere vivir sin Dios. Aquel que vive en esta tierra y dice: no te necesito para formar una familia, no te necesito para mi matrimonio, no te necesito para hacer negocios, yo me las sé de todas, ¿verdad? ¿Sabe? No importa la educación, el dinero, el poder que tenga la persona, Dios está muy por arriba de todas estas cosas. Salomón lo dijo muy claramente en Eclesiastés 1:2. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. La vida sin Dios es vanidad. La vida sin Dios no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, vemos cómo nosotros podemos estar en cualquiera de los dos grupos. O somos los arrogantes que viven sin Dios, o somos los simples mortales, débiles, frágiles, que le dicen a Dios: Dios, yo te necesito. Ahora, ¿qué es invocar el nombre de Jehová? ¿Qué es invocar el nombre de nuestro Dios? Ahora,
tanto en el hebreo como en el griego, la palabra invocar significa llamar a alguien por su nombre, pero llamarlo en voz alta. O sea, en otras palabras, clamar, buscar, gritar, ¿verdad? El nombre de una persona en voz alta. Y también implica algo interesante, implica hacerlo de las entrañas, hacerlo con una necesidad latente. Eso es invocar, ¿verdad? Y el ejemplo más cercano que nosotros podemos, de hecho, gran parte del significado que nos describe tanto el hebreo como el griego, pone como ejemplo al niño que se cae, se golpea, ¿y qué cree que grita? Un niño chiquito, 2 años, 3 años, va caminando, se golpea, se cae, se raspa o se encuentra en una situación complicada, ¿verdad? Se encuentra en una situación indefenso, asustado, desesperado. ¿Qué cree que va a gritar el niño? ¡Mami! ¡Mami! Va a gritar. Eso es invocar. Exactamente, eso es invocar. Imagínese nada más cómo reaccionaría usted si es mamá de un niño, aunque sea viejo ya, ¿verdad? Imagínese que el muchacho, que el joven, que el niño, que el pequeño grita desesperadamente y usted como madre oye ese grito. ¿Usted qué pensaría? ¿Qué diría? Ah, usted está lavando los platos, ¿verdad? Ay, no, no pasa nada, ¿verdad? A menos que tenga tole en las venas, ¿verdad? Pero una mamá normal, ¿qué haría? Suelta el plato y sale corriendo a buscarlo. Deja lo que está haciendo y se va, pero corriendo, ¿verdad? Atender, ¿verdad? Me encanta lo que nos dice el Salmo 91, porque nos habla de lo que Dios hace cuando oye la voz desesperada de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de sus hijos escogidos, cuando desesperadamente lo buscan, claman y le dicen que lo necesitan a Él. Dice el Salmo 91, 14 al 16, por cuanto en mí han puesto su amor, dice Dios, yo también los libraré. Los voy a poner en alto por cuanto han conocido mi nombre. Dice el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Qué bárbaro! Fíjese nada más lo que Dios dice que va a ser el resultado de invocar el nombre de Dios. Él nos va a responder, esa es la primera bendición. Él nos va a acompañar en la angustia, nos va a librar de la angustia, nos va a glorificar. ¿Qué quiere decir eso? Nos va a transformar en gloria, o sea, nos va a hacer crecer en el tiempo de la angustia, nos va a saciar de larga vida y nos mostrará el camino de su salvación. Si nosotros invocamos el nombre de Dios. Entonces, fíjese, ¿qué podemos entender? Que una persona invoca el nombre de Dios, lo hace porque reconoce su necesidad de Dios. Reconoce su necesidad de tenerlo como su Dios y como su Padre también. En el Nuevo Testamento hay varias escrituras, ¿verdad?
que se mencionan acerca de invocar. Es una práctica, bueno, en toda la Biblia, es una práctica tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Se habla de que los hombres invocan, o hay momentos en los que el hombre invoca el nombre de Jehová, el nombre de Dios. En Hechos 2:21 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Es muy parecida a la escritura que dice Romanos 10:13, que dice, también dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De manera que, fíjese, desde el tiempo de Set, Enós y todos los que continúan ahí, hasta nuestros días, todos los santos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, han invocado el nombre del Señor y han sido salvos. Jamás, jamás, jamás Dios no responderá a un hombre o a una mujer que claman a Él en desesperación, que claman a Él con deseo grande de buscarlo. En Hechos hay algunas escrituras que podemos ver, Hechos 9, 13, 14, ¿verdad? Cuando Pablo pues andaba yendo a Damasco, ¿verdad? A buscar cristianos para matarlos. Dice que entonces Ananías, Hechos 9, 13 y 14, respondió, cuando Dios le dice a Ananías, ve con Pablo, y como que Ananías como que le quería dar información a Dios que él no tenía, ¿verdad? Le dice que entonces respondió y le dijo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre, ¿verdad? Pablo también escribió en Primera de Corinto 1:2. Pablo les dijo a los hermanos de Corinto, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar, incluyendo Islahuacán, Chapala, Jijic, Buenavista, Cedros, ¿verdad? Aguilillas, incluyendo a todos los que en cualquier lugar invocan el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros podemos experimentar esta bendición. Podemos darnos cuenta, ¿verdad? Y podemos preguntarnos, ¿cuántas veces podemos invocar el nombre del Señor? ¿Cuántas veces? Muchas veces, todos los días, en todo momento. Nosotros no solamente lo invocamos para ser salvos, no, lo invocamos porque lo necesitamos, ¿verdad? Es empezar a decirle, Jesús, Jesús, te necesito, Jesús, Jesús, necesito de tu gracia, necesito de tu presencia, Jesús, Jesús, ¿verdad? Cuando estamos pasando algún momento complicado, ¿verdad? Nosotros podemos clamar al Señor, podemos invocar. Ahora muchos tal vez digan, bueno, pues ¿cómo vas a invocar al Señor si ya lo tienes dentro de ti? ¿Verdad? Por ejemplo, una observación. Usted puede decir, bueno, usted está vivo porque tiene aliento de vida. Entonces, ¿por qué necesita respirar si tiene aliento de vida? ¿Verdad? Si usted ya tiene a Dios, ¿por qué necesita pedir la ayuda de Dios? ¿Por qué necesita pedir la presencia de Dios? Porque es nuestra necesidad de Él. En eso nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Vamos a evidenciar que realmente nosotros invocamos el nombre del Señor. Ahora podemos decir, ¿cómo vamos a invocar? Al menos 3 condiciones para poder
invocar el nombre del Señor. Número 1, lo tenemos que invocar con un corazón puro. Dice 2 de Timoteo 2:22. Huye también, le dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio buscan al Señor. ¿Cómo debemos invocarlo? Con un corazón limpio. O si queremos tener un corazón limpio. Si nos damos cuenta de nuestra contaminación y empezamos a invocar el nombre de Dios porque queremos que Él nos limpie, lo podemos hacer también. Número 1, con un corazón limpio, con un corazón puro. Número 2, con pureza de labios. Dice Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos los que invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. Tenemos que hacerlo con pureza de labios. ¿Qué significa eso? Tener nuestra boca libre de contaminación. ¿Cuántas cosas hablamos con nuestra boca que la contaminamos? Hablar palabras corrompidas, calumniar a alguien, hablar mal de alguien, ¿verdad? No, tenemos que pedirle perdón a Dios. Y si queremos invocar el nombre de Dios, tenemos que hacerlo con pureza de labios. Pedirle al Señor, ayúdame Señor, limpia mi boca para que yo pueda invocar tu nombre con verdad. Y en tercer lugar, debemos abrir nuestra boca para invocarlo. Dice el Salmo 81:10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca y yo la llenaré. La voy a llenar de alabanza, la voy a llenar de adoración, la voy a llenar de palabras de fe, la voy a llenar de palabras de vida, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces podemos ver cómo el mundo, ¿verdad?, fue bendecido con esta generación que se levantó, esta tercera generación que se levantó invocando el nombre de Dios. Cuando en una familia, mis amados, cuando una familia donde el ambiente está terrible, donde hay muerte, donde hay pleitos, donde hay ira, contienda, ¿verdad? Una persona se levanta en medio de ese ambiente y empieza a invocar el nombre del Señor. Empieza a clamar levantando sus manos y decirle, Jesús, Jesús, haga la prueba. No sé si alguna vez usted lo ha hecho, ¿verdad? Pero cuando uno está, hay momentos, y no solamente cuando uno está necesitado, en conflicto o desesperado, no. Invocamos el nombre del Señor cuando le adoramos. Invocamos el nombre del Señor cuando lo buscamos en oración, ¿verdad? Cuando nos despertamos en la noche, en la madrugada, ¿verdad? Y empezamos a buscar a Dios y empezamos a clamar Jesús, 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 y empezamos a invocar el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Dios se va a manifestar. Dios se va a presentar ahí. Dios nos va a acompañar. Lo promete en su palabra. Hay cientos de palabras que nos hablan, ¿verdad? Que Él va a estar presente. Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Cuando 2 o 3 estén congregados en mi nombre, invoquen mi nombre, dice, yo estaré en medio de ellos. Es una promesa. Es una promesa. Siempre que nosotros nos reunimos como iglesia, hay una invocación a Dios. Entregamos la reunión delante de Dios, ¿verdad? Y oramos y le decimos, Señor, pedimos que esta reunión esté dirigida por tu Espíritu Santo. Pedimos que esta reunión esté llena de tu presencia, porque nos hemos reunido convocados por tu nombre y queremos invocar tu presencia, ¿verdad?, en este lugar. Así que, pues le damos gracias a Dios
Y continuamos ahí, dice el capítulo 5, ¿verdad? Y dice ahí, bueno, perdón, hay una cosa interesante que podamos ver aquí, que ya lo habíamos visto alguna vez, ¿verdad? De que, fíjese, la Biblia nos dice en Génesis 4:26, estamos en el capítulo 4 todavía, que con Set y con Enos los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, ya lo leímos, Romanos 10:13, ¿verdad? Nos dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, podemos ver algo interesante, que desde el tiempo de Enos y Set hasta nuestros días, tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento, como el caso de nosotros también, ¿verdad? Todos los que han invocado el nombre del Señor han sido salvos, porque invocar implica llamar de adentro, de las entrañas. Y una persona solamente puede hacer eso bajo la convicción del Espíritu Santo, bajo la convicción de necesidad y la convicción de pecado, ¿verdad? Muchas veces cuando la persona nunca lo ha hecho, la persona empieza a clamar a Dios aún sin conocerlo. El pastor Domingo Fernández, escritor, ¿verdad? Él era, ya está con el Señor, de origen cubano. Él estando una vez en la playa y en Cuba, ¿verdad? Tuvo una manifestación del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le presentó, ¿verdad? Y él empezó a invocarlo, empezó a decirle, Señor, sálvame. Y él fue salvo en ese momento. Dios le permitió salir de Cuba sin que nadie le haya compartido el Evangelio. Él nunca había oído hablar del Evangelio. Sale de Cuba, se va a España, se establece y ahí Dios lo rodea de gente que conoce a Dios. Pero él ya había recibido esa salvación. Ahora, ¿cómo sucedía la salvación antes del sacrificio de Jesús? Muy sencillo. Todos los santos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos ellos simplemente recibían una promesa de salvación. Antes que viniera Jesús, todos los santos del Antiguo Testamento, de Enos, de Set, hasta Jesús, ellos, fíjese cómo dice Hebreos 11:13. Este pasaje está interesante. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, o sea, no pertenecían a la tierra. Entonces, ¿qué pasaba con los santos del Antiguo Testamento? Ellos invocaban el nombre de Jehová, invocaban el nombre de Dios, perdón, y Dios les daba una promesa de salvación. Haga de cuenta que les abría una cuenta bancaria del Banco Celestial, ¿verdad? Y la cuenta estaba con un peso, por así decirlo, de los billones y billones y billones que tenía el costo de la salvación de cada uno de ellos, tenía simplemente un peso de garantía y era el peso de la promesa del pago futuro. Isaías 53, del 3 al 6, nos dice, mas él herido fue por nuestros pecados. Él vino y pagó ese precio de la salvación. Dice Isaías 53, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados,
y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Interesante, Isaías llega 800 años antes de Jesús, ¿verdad? Y si se fija, todos los verbos de Isaías 53 están en tiempo pasado. Interesante, ¿por qué? Porque cuando Jesús llega a la tierra, ¿verdad? Hace 2000 años, Él va a la cruz, Él paga el precio en la cruz, y estando en la cruz, Juan 19:30, Él dijo una palabra, consumado es, le ponen consumado es, pero el original es tetelestai. Eso significa, la cuenta, la deuda ha sido pagada. Cuando Jesús pronuncia esas palabras, todas las cuentas bancarias del Banco Celestial, de las deudas de salvación de los santos del Antiguo Testamento, quedaron completas al tope. La deuda de cada uno de ellos fue pagada. Y la deuda de cada uno de los santos del Nuevo Testamento también fue pagada, incluyendo las nuestras también, ¿verdad? Miles de años después, nosotros venimos al conocimiento de Dios, invocamos el nombre de Dios y Dios aplica la justicia de Cristo a favor de nosotros. Qué maravilloso es esto. El entender, ¿verdad?, el resultado de invocar el nombre de nuestro Dios resulta en salvación y bendición. Y ya para brincarnos al capítulo 5, ¿verdad? Podemos ahí ver algunos detalles interesantes. Dice, este es el libro, capítulo 5, versículo 1, este es el libro de las genealogías, de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, ¿verdad? Algo interesante. Aquí comienza la generación de Adán y solamente pronuncian el nombre de Set. ¿Por qué? Porque aunque Abel fue salvo, lo vamos a ver en el cielo, su descendencia fue cortada porque lo mató su hermano. Entonces hubo un nuevo reinicio, por así decirlo, de la generación de santos que van a ser salvos. Y es interesante que si nosotros seguimos leyendo aquí, ¿verdad? Todo aquí en este capítulo 5 vamos a encontrar los descendientes salvos de Adán. Tanto Adán y Eva fueron salvos, ¿verdad? Sin embargo, tuvieron hijos que no fueron salvos. Caín fue uno de ellos y su descendencia. Nosotros podemos ver en el capítulo 4, ¿verdad? Del 17 al 22, la generación después de Caín, o sea, los descendientes de Caín. Y algo interesante, ¿verdad? Si usted se fija en los descendientes de Caín, del 17 al 22, vamos a ver que ninguno de ellos menciona en la Biblia sus edades. No menciona cuántos años vivieron. Pero en los descendientes de Set sí se mencionan cuántos años vivieron. ¿Por qué? Porque los descendientes de Caín vivieron en la tierra, pero para Dios es como si estuvieran muertos. Vemos estas dos generaciones, estas dos genealogías. Y fíjese, tanto esta del capítulo 5 como la de Mateo capítulo 1, versículo 1, ahí empieza genealogía
empieza diciendo, Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sabe? Estas dos genealogías se unen y ¿sabe a qué dan inicio, mis amados? A lo que está escrito en el libro de la vida. Con esto da inicio el libro de la vida que está en el cielo. ¿Y sabe quiénes están escritos después de estos santos que menciona aquí? Usted y yo. Una ocasión Jesús, ¿verdad? Cuando los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, los demonios se sujetan a nosotros. Jesús les dijo, no se alegren de eso. Alégrense que sus nombres están escritos en los cielos. ¿Le da gracias a Dios por esto? En esta noche usted puede decirle gracias, Señor, porque pese a todas las cosas que hemos vivido, todos nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestras flaquezas, seguimos en el camino y tenemos esa promesa, Señor, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Esta es la noticia más gloriosa que podamos tener, que nuestra memoria vivirá por siempre. ¿Por qué? Porque viviremos en la presencia de Dios por la eternidad. Viviremos eternamente delante de Dios. Dice Isaías 65:17, y con esto termino. Porque he aquí que creo, dice el Señor, nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tus promesas, porque son reales. Gracias porque nos has amado, Señor, y nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiese, Señor, tú habías pensado en nosotros. Gracias porque no solamente nosotros, sino toda nuestra casa puede ser salva. Es salva, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado esa gran comisión de compartir con otros este tesoro grandioso que es el conocimiento del Dios Altísimo, el invocar el nombre del Señor. Y en esta noche lo invocamos y te damos toda la gloria, Señor. Lo invocamos y te invocamos para adorarte y para agradecerte. De nuestras palabras sale gratitud hacia ti por todas las bendiciones que nos has dado por conocerte como Padre y como Dios. Bendice cada familia representada aquí, Señor, y que tu presencia y tu paz esté en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, le guarde y resplandezca su rostro sobre usted. Bye.